Gracias por hacerme acordar. Ah, acá Fernando me pusiste que es la división meiótica. ¿Por qué pensás que es la meiótica? Porque se dividen las hermanas. Claro. En realidad, tanto en la mitosis como en la meiosis se dividen las cromátidas hermanas, ¿sí? El tema es que en la meiosis, ¿sí? Tenés dos fases de división. En la mitosis solamente tenés, o sea, tenés una división primaria en la meiosis y una división secundaria. Y en la mitosis hay solamente una división. En este caso, sí, estamos hablando de la mitosis, ¿sí? En la meiosis, previamente a la división, hay un intercambio, ¿sí? entre los cromosomas homólogos de una parte de esos genes. Es como, mira, yo tengo la copia de este libro, mira, bueno, vos pasame la copia de tu libro, hacemos un intercambio y cada uno tiene como un nuevo libro, ¿sí? Es como si entre libros se pasaran capítulos, ¿sí? De los mismos temas y se forman nuevos libros, ¿sí? Se forma una nueva combinación. Acá estamos hablando de la mitosis, ¿sí? La información genética es idéntica en cada una de las células hijas. Vamos a ir para atrás un cachito, ¿sí? Esta es una representación ¿sí? de los cromosomas. Acá tenemos, ¿sí? Diferentes cromosomas, ¿sí? No hay una representación de los cromosomas homólogos, ¿sí? Pero, ¿se acuerdan que cada uno de estos es una copia idéntica, ¿sí? Del otro? Las cromátidas hermanas son iguales entre sí. Entonces, es como que yo ponga encima de una mesa, ¿sí? Copias, ¿sí? Duplicadas de un tema, ¿sí? Y bueno, mira, acá te lo separo, toma, este es para vos, esta fotocopia es para vos, esta fotocopia es para vos. Y cada uno se lleva una copia de los mismos materiales, ¿sí? Cada una de las células va a tener la misma información, porque yo estoy buscando generar una célula idéntica a mí para que cumpla la misma función, ¿sí? Entonces, vamos a tener que cada una de estas células hijas va a tener la misma información genética, ¿sí? Pero de manera simple, acuérdense que estaba duplicada anteriormente y ahora no. En este caso, ¿sí? Cada una de estas células va a tener 3 cromosomas como al principio, nada más que no están duplicados, ¿sí? No tengo una copia doble. No tengo repetida la información. Ahora vamos a la meiosis, ¿sí? O acá, por ejemplo, tenemos un preparado celular, ¿sí? De lo que es la profase, ¿sí? Que acá empieza a condensarse los cromosomas. ¿Ven cómo se ve en células comunes el ADN? Está descondensado en este caso. Pero cuando empieza a generarse la división, empieza a condensarse. Acá hay una fase de separación. Acá están los cromosomas alineados, la metafase. Acá tenemos la anafase, en donde se dividen las cromátidas hermanas. Y acá tenemos la telofase, ¿sí? En donde se está produciendo la división de esas células. Esas son células reales, ¿sí? ¿Qué pasa con esas células si te agarra una infección o algo? Y puede ¿Cambia haber una totalmente? alteración de las funciones, ¿sí? Sí. Porque las bacterias se van a alimentar de esas células o los virus. Entonces puede haber una alteración. Pero bueno, se muere la célula y listo. Y generamos nuevas. Siempre que nos enfermamos mueren un montón de células. Todo el tiempo se están muriendo células nuestras. Estamos continuamente renovándonos.
Bien, y después tenemos la meiosis, ¿sí? Que lo van a hacer solamente las células sexuales, como dijeron hoy. Como ven acá, ¿sí? El material genético, ¿sí? Va a sufrir una primera división y después una segunda división. Acá, ¿sí? En esta imagen, ¿sí? Voy a tener cromosoma materno, ¿sí? Este de acá. Y un cromosoma paterno, que es este. ¿Cómo se llamaban estos cromosomas que era uno de la madre y otro del padre? Homólogo. Homólogos, muy bien. O sea, cada uno, ¿sí? De estos cromosomas va a tener uno los genes que me heredó mi mamá y el otro los genes que me heredó mi papá, ¿sí? Entre ellos son homólogos. ¿Por qué? ¿Qué significa homólogo? Que tienen idéntico material genético. A ver. En realidad, homólogo significa que es semejante a otra cosa por tener en común con ella características referidas a su naturaleza, función o clase, ¿sí? O sea, van a tener la información para las mismas funciones, pero no necesariamente son idénticos, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso, porque las cromátidas hermanas sí son idénticas entre sí, pero los cromosomas homólogos no. ¿Sí? Tienen la información para las mismas características, pero no son idénticos. ¿Se entiende de la diferencia? Bien, buenísimo. Entonces, estos cromosomas homólogos, ¿qué les pasa en la meiosis 1? ¿Qué detectan? ¿Qué les parece? ¿Siguen juntos en la misma célula? Acá, ¿sí? Vamos, chicos, sin miedo al éxito, vamos. Sí, están juntos. ¿Están juntos? ¿Y acá? ¿Están en la misma célula? No. No. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en la meiosis 1? ¿Qué se produjo? Una separación. Una separación, ¿sí? Se separan los cromosomas homólogos. Entonces, ¿cuántos tipos de material genético van a tener esas células de la meiosis que resultaron de la meiosis 1? La mitad. La mitad, ¿sí? Ahí se reduce la haploidía, ¿sí? Se reduce el material genético a la mitad. Ya a la finalización de la meiosis 1, ¿sí? Son células haploides, porque dejo de tener el otro material genético de respaldo, ¿sí? No tengo el otro cromosoma que tenga la información genética para esas características. ¿Y por qué tendrá este cosito azul acá? ¿Qué les parece? Este rojo y este azul tiene este cosito rojo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué les parece? Porque intercambiaron material genético. Exactamente, ¿sí? Una de las cromátidas hermanas, ¿sí? Se pega a la cromátida del padre, ¿sí? Y el cromosoma materno se pega al paterno, ¿sí? Y intercambian material genético. ¿Y qué pasa en la división meiótica, en la segunda división meiótica? ¿Qué pasó acá? ¿Qué se separó? Partimos de esta célula, ¿sí? ¿Qué pasó acá? ¿Qué se separó? Las Las cromátidas cromátidas hermanas. hermanas. ¿No? Exactamente, ¿sí? Se divide ese material genético. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender la diferencia entre cromátida hermana
y cromosoma homólogo, ¿sí? Homólogo significa que es parecido, ¿sí? No idéntico. Las cromátidas hermanas son idénticas entre sí, en este caso no, porque hubo un intercambio de genes, ¿sí? Pero en sí van a separarse las cromátidas hermanas en la división meiótica 2, ¿sí? Entonces, quería que lo razonen un poco antes de continuar, ¿sí? Porque yo se lo voy diciendo, ¿sí? Pero si no lo razonamos primero, no queda, ¿sí? Entonces, la meiosis va a tener 2 divisiones celulares, ¿sí? Van a producirse 4 células hijas, ¿sí? A partir de la primaria, ¿sí? Cada una de estas 4 células hijas tiene un número haploide de cromosomas en lugar de uno diploide, ¿sí? De la célula madre, ¿sí? Se reduce a la mitad la cantidad de ADN, o sea, la cantidad y el tipo de ADN. Se reduce el número de cromosomas de diploide a haploide. Entonces, vamos a tener dos meiosis, ¿sí? La primaria y la secundaria, en donde en la primaria lo más importante que les tiene que quedar es que se separan los cromosomas homólogos, ¿sí? En la metafase se van a alinear los cromosomas homólogos en el medio, ¿sí? Entre sí, y después se va a producir la división de los cromosomas homólogos. Y en la meiosis 2, lo que va a ocurrir es la división de las cromátidas hermanas. ¿Alguno pudo ver pudieron ver los videos que les mandé la otra semana? Si no, se los vuelvo a mandar, porque están buenísimos. O sea, son caricaturescos, pero están muy buenos. Después se los mando de nuevo, así después que terminan con esto lo pueden refrescar. Bien. Entonces, las diferencias entre la mitosis y la meiosis son que la mitosis va a ser conservativa, ¿sí? Vamos a seguir teniendo células diploides. Hay una división y como producto hay 2 células hijas, ¿sí? No hay apareamiento entre cromosomas homólogos, o sea, no hay intercambio genético. Las células no son gaméticas y es un mecanismo reproductivo, o sea, ¿por qué? Porque reproduce las células, ¿sí? Es un mecanismo asexual, ¿sí? Ojo con eso, ¿sí? Van a ver reproductivo, pero no hace referencia a lo sexual, sino a lo reproductivo en el nivel de reproducir células. Sirve para el crecimiento y regeneración de tejidos, ¿sí? Y la meiosis tiene otra función, ¿sí? Va a ser reductiva, ¿sí? Porque vamos a necesitar solamente una cromátide, ¿sí? Un solo cromosoma, ¿sí? ¿Por qué? Porque el homólogo después va a venir con la fecundación, ¿sí? Va a ser lo que va a aportar la otra célula sexual, ¿sí? Y ahí se restablece el número de diploide. Después de estas 2 divisiones celulares, ¿sí? O sea, ¿para qué se dan esta reducción del material genético? Justamente para que no tengamos en cada generación una copia más de ADN, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es 46 cromosomas, yo y todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se produjo esa reducción del material genético. Salvo en casos excepcionales, ¿sí? En donde hay alguna alteración genética, se produce esta división. Después tenemos que, además en la meiosis, se produce el apareamiento o sinapsis de los cromosomas homólogos, ¿sí? Se produce el intercambio de esos genes. Son células gaméticas, ¿sí? E intervienen los mecanismos reproductivos sexuales. Acá tenemos un resumen, ¿sí? de estas divisiones, ¿sí?
Una cuestión importante, sí, es que hay una reducción de la cantidad de ADN en la mitosis, pero no una reducción del tipo de ADN, ¿sí? O sea, siempre tenemos el gen materno y el paterno. En cambio, en la división meiótica, ¿sí? Se produce una reducción de la cantidad de ADN por 2, ¿sí? Una cuestión que es importante que entiendan, ¿sí? Que es el valor C o carga de ADN, ¿sí? El valor C se define como la cantidad de ADN por genoma haploide, un solo juego cromosómico, en estado de una cromátide, fase G1. En el caso de la especie humana, con 2N, 46 cromosomas, la especie diploide, es una especie diploide, con 2 juegos de cromosomas, uno recibido del padre y uno de la madre, cada uno formado por 23 cromosomas. El valor C sería la cantidad de ADN correspondiente a un juego de 23 cromosomas en estado de una sola cromátide, ¿sí? En fase G1, antes del periodo S de síntesis. Una forma mucho más sencilla de definir el valor de C es el caso de las especies diploides con 2 juegos cromosómicos, sería el contenido de ADN de un gameto de la especie. Un espermatozoide humano y un óvulo humano, gametos, obtiene 23 cromosomas en estado cromátido. El valor C sería la cantidad de ADN de los 23, bueno, acá, antes de que entren en crisis, ¿sí? Yo tengo, al comienzo de la fase G1, ¿sí? Una copia de mi papá y una copia de mi mamá. ¿Cuántas cantidades de ADN tengo? 2, ¿sí? Tengo 2 tipos de, o sea, tengo una cadena de ADN de mi papá y una cadena de ADN de mi mamá, ¿sí? Bien, 2. Cuando se produce el periodo S, se duplica la cantidad de ADN, no el tipo, la cantidad de ADN. Sigo teniendo 2 tipos de ADN, pero 4 copias, o sea, sigo 4 cadenas de ADN, ¿sí? Antes tenía 2 en la G1, ¿sí? Papá, mamá. Después de la fase S está el papá, mamá, duplicado, ¿sí? Sigo, o sea, tengo que se copió el ADN de mi mamá y se copió el ADN de mi papá. 4 cadenas tengo, ¿sí? En la mitosis voy a tener que una reducción a la mitad, ¿sí? Voy a tener que la copia de mi papá y de mi mamá va para un lado y la otra copia va para el otro, ¿sí? Entonces se reduce a la mitad. O sea, en un momento tenemos 4 cadenas de ADN y después se reduce a la mitad, ¿sí? En la división. Cada una va a tener 2 copias, una de mi mamá y otra de mi papá. En cambio, en la meiosis vamos a tener algo diferente, ¿sí? En la meiosis 1, ¿sí? Se dividen los cromosomas homólogos. Entonces, bueno, se reduce a la mitad el ADN, ¿sí? ¿Por qué? Porque se van 2 cadenas de ADN de uno de los cromosomas homólogos y se va otras 2 cadenas de ADN de los otros cromosomas homólogos, del otro cromosoma homólogo. Bien. Se produce la reducción a la mitad de ese ADN que ya estaba duplicado, ¿sí? Y en la meiosis 2, ¿sí? Se dividen o sea, se separan las cromátides de esos cromosomas homólogos. Entonces voy a tener solamente una cadena de ADN en esa célula haploide, en ese espermatozoide o en ese óvulo, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? Si no, lo vuelvo a explicar. O Yo podría lo explicar. entendí. Ok. ¿Vos, Fernando, me estabas hablando? Ah, bien. Hola, no. Ah, ok. Bueno, o sea, esto se los digo no para mezclarlos más, sino para aclararles, ¿sí?
qué es lo que pasa con ese ADN, porque a veces no entendemos bien qué es lo que pasa, ¿sí? ¿Qué es lo que busca la célula en la meiosis? Bien. En la gametogénesis, ¿sí? En la ovogénesis y en la espermatogénesis, ¿sí? Vamos a tener dos procesos diferentes, ¿sí? Ocurre la meiosis 1, ¿sí? Pero en el caso del óvulo, ¿sí? No es pareja, ¿sí? O sea, se divide el material genético de forma pareja, ¿sí? Pero lo que no se divide de forma pareja es el número de organelos y la cantidad de citoplasma, ¿sí? Vamos a ver que, como ven acá, ¿sí? La célula final que va a dar lugar al óvulo, ¿sí? Es una célula de gran tamaño, ¿sí? Con un montón de organelos citoplasmáticos y con una cadena de ADN nada más, ¿sí? En cambio, los espermatozoides van a tener una división meiótica pareja, ¿sí? Cada una de las células que van a dar lugar a los espermatozoides, ¿sí? Va a tener un lugar a la fecundación, ¿sí? En cambio, estos no, ¿sí? Llaman cuerpos polares. Simplemente sirven para reducir la cantidad de ADN, ¿sí? Pero no van a tener la misma función que este óvulo que se va a estar generando. Entonces, en la ovogénesis, ¿sí? La formación de las células sexuales femeninas, llamadas óvulos, en el hombre se inicia durante el desarrollo embrionario. En la mujer, ¿sí? Se desarrolla desde que somos embrión, ¿sí? Queda detenido, ¿sí? En la profase 1, el diplotene se llama. O sea, nosotros nacemos, ¿sí? Las mujeres nacen con un número determinado de células sexuales, ¿sí? La mayoría quedan detenidas en profase 1, o sea, detenidas en la primera condensación, ¿sí? Del ADN. En la fase, después que pasamos la pubertad y hay un estímulo hormonal, queda detenido en metafase 2, ¿sí? Vamos a recordar, ¿sí? La metafase 2, ¿sí? Es esta, ¿sí? En donde las células van a tener alineadas estos cromosomas que eran homólogos, ¿sí? Acuérdense que en la meiosis 1 se separan los cromosomas homólogos y quedan alineados estos cromosomas que, para después separar las cromátidas hermanas, ¿sí? Uy, perdón. O sea, no se da todo de una, ¿sí? Se va a dar por etapas, no es instantáneo. Va a depender de factores hormonales, de desarrollo, climáticos, ambientales, genéticos, un montón de cosas, el momento en que se terminan de ir, o sea, cuando se termina de completarse estas secuencias de meiosis, ¿sí? En las células sexuales femeninas. En los hombres es mucho más fácil, ¿sí? Es mucho más rápido. Pero las mujeres tenemos mucho tiempo tenemos mucho tiempo de detención entre estos momentos, ¿sí? Entre que se completa la meiosis. Entonces, el ovocito secundario, ¿sí? Queda detenido en metafase 2. Si se produce la fecundación, el ovocito secundario continúa en la meiosis 2 hasta el final, formándose un ovocito haploide maduro, ¿sí? Entonces, solamente ocurre eso
cuando se produce se produce la fecundación, ¿sí? Después que se produce la fecundación, se genera un cuerpo polar, ¿sí? Secundario, que después se reabsorbe, pero se genera en la fecundación. Entonces, ese óvulo que va a ser fecundado no terminó de realizar la meiosis, ¿sí? Recién cuando se fecunda, termina de hacer la meiosis. La espermatogénesis, ¿sí? Va a generarse por, o sea, los hombres no tienen un número limitado de células sexuales como las mujeres. ¿Por qué? Porque ellos tienen células madres, ¿sí? Que generan mitosis, ¿sí? Entonces se reproducen por mitosis, y después realicen la división meiótica, ¿sí? Estas células germinales o células madres de espermatozoides, ¿sí? Son células diploides que se dividen por mitosis primero y después realizan la meiosis. Entonces vamos a tener una fase de proliferación en donde esa célula madre se divide por mitosis. Después una fase de crecimiento, ¿sí? En donde hay un aumento de volumen de esa célula germinal. Y recién ahí se produce la división meiótica, en donde ocurre la fase de maduración, ¿sí? En donde ese espermatocito, ¿sí? De segundo orden, que ya es haploide, ¿sí? Se genera. Entonces, este espermatocito de primer orden, ¿sí? Se produjo por por mitosis de las células germinales, y después se reduce la cantidad de ADN, ¿sí? En la meiosis 1, en donde se separan esos cromosomas homólogos, ¿se acuerdan? Acá ya se redujo el número, o sea, la haploidía, ¿sí? Acá se reduce la haploidía. Y después se termina de realizar la meiosis, ¿sí? Se produce la meiosis 2, y se genera la especialización de estas espermátidas, ¿sí? Se empieza a cambiar la morfología de esta célula y empiezan a sufrir el proceso de maduración, ¿sí? Empiezan a sufrir el proceso de generación del capuchón, o sea, se va realizando la capacitación para que ese espermatozoide pueda después moverse, ¿sí? Porque cuando recién salen de la meiosis 2, son inmóviles. Bien. Esto es todo lo que vamos a ver, ¿sí? Sobre estas cuestiones. A ver, voy a ver el material de esta semana, ¿sí? Te hago una consulta Sí. que no tiene nada que ver, perdón. No hay problema. Porque yo ahora tengo que dejar la clase y si no me voy a quedar con la duda. El tema del Yo Guaraní, Sí. ¿me tengo que crear la cuenta yo? ¿O cómo No, es? te la tienes que generar los de informática. Y eso va a El pasar. tema es que siempre hay problemas. Para mí hay poca gente en informática y los tienen ahí como medio esclavizados. Sí. Y nada. Supuestamente a mí me dijeron, esto es como extraoficial, me dijeron que el 7 seguramente estén cargados todos, ¿sí? De última vamos a intentar hacerlo, no sé, bien registrados ya. O sea, si el 9 están registrados, empezamos el 8 después de las 12, a ver si pueden entrar para que después no se colapse la página. Pero normalmente creo que es a las 10 que empiezan las inscripciones. Así que bueno, hay un momento ahí
¿Podemos llegar a hacer tipo así un Zoom para que nos puedas ayudar? Más o Sí, menos? obvio. Eso es. Si quieren, o sea, estamos en simultáneo cuando se empiezan a anotar. No hay Ok, problema. ok. Si quieren, hacemos Listo. llamada de WhatsApp, Ajá, más fácil. Gracias. porque se va a colapsar seguramente el celular. Profe, Sí, pregunta. sí, Ayer yo me conecté en la clase de biología de la profesora. Nos vimos el Sí. otro día. sí. ¿Cómo andas? Bien. Nada, bueno, me tuve que desconectar. Bueno, la mayoría no sé si se habrá podido conectar porque había un problema de que no podían entrar todos. Sí. Bueno, más o menos empezó, pero se ve que se infiltraron dos que no eran de la Facu o del tema, qué sé yo. Bueno, Sí. tenemos que medio cortarlo porque estaban interrumpiendo y Mm. diciendo groserías. Si Así quieren, que, yo les paso, bueno, nada, no me termino pasaron las de- grabaciones, si les interesa. Si no, son temas que vamos a ver nosotros. Sí, no, por eso, porque en realidad lo que dijo o sea, lo que dijo Claudia es que supuestamente el curso de ingreso terminaba el 2. Supuestamente. A nosotros nos Supuestamente. dieron el ok de que, o sea, terminemos de ver los temas, porque si no Ujú. les tendría que haber dado los temas o sea, los dos temas juntos y ya estuvimos 2 horas, o sea, serían teóricos de 4 horas, no me escucha ni mi mamá. Me parece que Claro. vamos a alargar un poquito y vamos a seguirnos viendo porque la tutoría sigue hasta mitad de año, o sea, Sí, yo no, los igual voy ella a... dijo que habían hablado más o menos con ustedes y que supuestamente le íbamos a estirar una semana más o hasta que abran las inscripciones en el CIU, Sí. pero nada, o sea, quedó como medio ahí Mm, y digo, bueno, voy a preguntar igual, o sea, sí. está bueno también seguir porque de última vamos refrescando cosas que por ahí Sí. vamos a ver. Sí, porque aparte Pero, cuando empiece la materia yo la di, entonces claro, ya sé que dan y eh, podemos usar los mismos teóricos que usaba yo de última para trabajar los temas que no terminen de comprender. claro. Igual Sí, algunos de más los allá temas... Lo que de había, cualquier duda o consulta, o sea, vamos a estar 6 meses con vos, Sí, así que sí, o sí, sea, podemos consultar o lo que sea. Pasa que hay sí, una desorganización total. total, Y, sí, y, por ejemplo, o sea, en el grupo, vos imaginate, yo me di cuenta, o sea, pensé que era a las 10 de la noche y nada que ver. claro. Cuando vi que abrí hoy y dije, uy, era las 10 de la mañana. Pasa que también, o sea, también es eso. En el grupo, o sea, se está desvirtuando mucho porque están preguntando cosas como que desde el principio, Sí, o sea, obvio que cada uno tiene su tiempo, su forma y tiene sus problemas personales, pero es como que se va mezclando mucho la información y como que quedás medio ahí a la... claro, sí. Si quieren, lo que podemos hacer es duplicar el grupo y poner uno para información importante, en el que no se mande, que lo puedo cancelar, Sí, eso también, pero sería otro grupo más. claro. No tengo Ujú. problema. Sí, estaría bueno que por ahí haya uno para dudas y este que Sí, teníamos que era para solamente información cuando vos estabas de administradora sola, sí, o sea, información particular que sí, sea importante, ¿no? claro. Si quieren lo hago ahora, sí, ya queda. A Sí, ver, sería genial. Yo les ahí más mando rato el me enlace. desconecto y por ahí dejo la clase, después Sí, la miro porque tengo que ir a buscar a los niños a la escuela. no hay problema. Pero cuando bueno, había nada, una más que nada era eso porque la mayoría tiene dudas y todavía pregunta. Bueno, listo, gracias, Carla. No, por favor. Nos Cuando vemos. habían firmado el 14 las presenciales, ¿no se sabe nada de eso? Sí, no, nada. Ay, no te entendí bien, Solange. Si me lo podés repetir. Que habían afirmado que el 14 ya empezaron las presenciales. ¿De eso se sabe algo? Yo más que nada para No. organizarme porque yo no No, mira, soy de estuvimos ahí. haciendo un Entonces no planteo sé entre si todos los irme por las dudas de tutores. esa semana ahí o no. Sí, sí.
Estuvimos haciendo un planteo entre todos los tutores de que no pueden hacer estas cosas. Bueno, todos los años es lo mismo, chicos. Primero con lo del SIU y después con lo de que no dicen todavía si hay presencialidad o no. Hay algunos tutores que están muy enojados, pero bueno, nosotros, o sea, no nos dicen nada. Estuve preguntando también en los centros de estudiantes y no me dijeron nada. Si ellos no saben, es como que no sabe nadie. Pues sacan información Claro, de pero el algún lado. bajón es que ellos afirman en las redes sociales que se hacen presencial, uno se guía por eso, uno alquila, se compra las cosas y es un bajón que después te salgan. Y sí, es un tema, porque no puedes decir, mañana voy a cursar presencial. O sea, tenés que alquilar, tenés que un montón de cosas, o sea, que no se resuelven de la noche a la mañana, Sí. pero bueno. Lo que decían Constanza, que una estén pregunta. alrededores de La Plata por lo menos, a principio de año. No creo que Ok. sea virtual plenamente, les digo la verdad. A nosotros nos habían dicho a principio de año que iba a ser presencial. Ahora están como dudando, no sé qué pasó. Una pregunta. Sí, Como te decía, sí. es cierto que todas las carreras son difíciles, pero me refiero a que obstetricia es una carrera que es compleja mantenerla al día, o sea que es mucho contenido, por así decirlo. Conozco lo que se da en biología, en medicina, y es un poquito más tranqui, ¿sí? O sea, son materias que hay un recorte, y aparte, en vez de 6 años, son 4, ¿sí? Hay un recorte. Pero, o sea, no creo que si sos organizado, se te dificulte mantenerla al día. Parecés alguien bastante organizado. Pero bueno, no hay que... Me parece que todas las materias son importantes, todas las carreras son importantes. Eh, Si me inscribo en todas las carreras, son diferentes horarios igual, ¿no? Todas, si yo quiero hacer todas de una. O cómo me conviene. te va a salir cara la cocaína, pero... te conviene anotarte a ponerle a medicina y después pasar materias, ¿sí? Porque va a ser la que más incumbencias, o sea, más materias vas a poder homologar, ¿sí? No cursas enteras todas las materias. O sea que todas las, que tendría que anotarme las anuales, digamos. claro, sí, poner opte, tenés que anotarte, sí o sí. ¿Vos te anotaste a otra carrera más, además de obstetricia? Estuve, sí,